La segunda temporada de Hablando con Euforia ya está aquí. Esta vez entrevistaré a personas que rompieron paradigmas y decidieron seguir sus pasiones, más allá de lo que estudiaron o lo que los demás esperaban de ellos. Si en la primera temporada compartí mi evolución, esta es tu oportunidad de inspirarte con historias que transforman vidas. Bienvenidos al episodio de la segunda temporada de Hablando con Euforia. Hoy tengo a una persona muy especial. Más allá de ser mi mejor amiga, eh, es mi confidente y mi hermana elegida. Ay, tan romántica yo, ¿verdad? Ay, yo macho, marre. Bueno, ella es Doiralia Ochoa, es mi amiga desde el 2003, cuando empezamos a estudiar medicina. No digan mucho porque tiramos la cédula al piso, solo decimos que ya nos ponemos votos. Somos muy amigas, ambas estudiamos medicina, ambas somos pediatras y a pesar del tiempo que ha pasado, pues seguimos en un contacto estrecho, en ocasiones no tanto y nos distanciamos y a veces somos esos amigos cactus, pero sabemos que siempre están ahí. Hoy decidí invitarla al podcast Contra Todos sus Impostores, eh, y vamos a hablar sobre la maternidad, porque Doidali para mí tiene una visión muy real de lo que es la maternidad y por eso decidí titular el episodio de ella, Doidali, una pediatra, una mamá y la verdadera maternidad. Entonces, bueno, Doidi, bienvenida. Saco cuenta, yo no. Yo creo que sí sé que somos amigas muy diferentes, con personalidades totalmente distintas. Es raro incluso que la pediatría haya sido para las dos el camino, pero a pesar de todo esto, nuestra amistad ha sido bastante sincera y ha tenido sus altos y bajos y siento que en algunos puntos hemos logrado conectar con muchas cosas importantes que han ido ocurriéndonos a la vez en el transcurso de nuestras vidas. Cuando empezaste con este proyecto del podcast y veía tu episodio, poco había interactuado porque no sabía así cómo iba a ser como el feedback. Y después Vale me dijo, y que no, pero dígame cómo lo ve, qué siente, qué... Y yo, bueno, no, pues y a pesar de la distancia, de lo mucho que nos queremos, pero lo poco que a veces conectamos con ciertas personas para decir lo que expresamos, cuando veía todos estos temas, yo decía, bueno, me siento súper identificada. A mí también me ha pasado en otras oportunidades, o te contaba, ay, a mí me pasa eso, y también he tenido síndrome del impostor. Yo creo que eso es algo realmente con lo que vivimos día a día, pero que poco se habla y poco se comenta, y de repente nos vemos y uno, ay, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te va? ¿Cómo está tu hija? ¿Cómo está tu mamá? Todo chévere, bueno, chao, nos vemos, hablamos, y realmente no profundizamos en estos temas, ¿no? Eh, Obviamente uno acá como pediatra tiene mucha oportunidad de ver muchas familias, de ver cómo interactúan las familias, cómo interactúan los papás con sus niños, pero también es difícil conectar desde la parte emocional, desde saber cómo se siente esa mamá en casa, qué tan acompañada está, qué tanto está entendiendo la maternidad realmente, ¿sí? Porque para mí la maternidad tiene muchos matices, a veces, y se vive en cada etapa de una manera totalmente diferente y todas la vimos de diferentes maneras. Vale, me decía, pero es que es bien porque tú no romantizas la maternidad y yo digo, bueno, pues en algunos momentos sí, en otros no tanto. Me gusta ser muy sincera, muy clara, me gusta decir, expresar bastante lo que siento para tratar de ayudar de que los demás digan, bueno, pero qué bien que A yo mí me da también me risa sentí porque yo le así digo a Doy que necesito que vengas y al capaz no podcast y entendía por de qué, ¿no? entrevistar. ¿Y yo qué voy a decir? La introducción. Esta fue la introducción de Doidi, ya. Me da risa porque cuando yo invité a Doidi al podcast, yo le digo, Doidi, necesito que hablemos porque particularmente yo, Vanessa, admiro la forma en la que Doidi vive la maternidad, porque es muy real.
nosotros, lo que ella estaba diciendo, sentirnos identificados con una persona que nos ayude, que nos guíe o que la veamos como que nos dé una recomendación y realmente creamos en su criterio, pero que no romantice una maternidad, porque yo creo que es una de las tareas más difíciles, es como que el quick de este episodio. Pero antes de eso, yo quiero que hablemos un poquito de Doidalí. ¿Quién es Doidalí? Siempre me cuesta un poco presentarme. Médico pediatra, soy la mamá de Luciana, soy la esposa de David, soy en muchos casos eh, he intentado definirme y qué más puedo decir aparte de mis roles, ¿no? Porque lo que nombré realmente son mis roles, lo que he logrado desempeñar en mi vida. Pero en general siento que soy una persona sencilla, que soy una persona a la que le gusta la sinceridad, a la que le gusta investigar un poco más sobre cómo nos sentimos, cómo estamos dentro, un poquito más allá de lo que les decía hace rato de solo saludar y decir, ay, bueno, estamos bien, estamos chévere y todo en casa va bien, ¿no? Eso que así pudiera ser una buena forma de definirme y de entendernos o de hablar un poco más de lo que vamos a desarrollar más adelante, ¿sí? Hoy es muy difícil definirnos. Yo creo que a todas las preguntas, a todas las personas que les he hecho esta pregunta o vienen preparadas al podcast o realmente ya tienen claro lo que es definirse, pero para mí también es muy difícil. Incluso cuando te hago la pregunta y te quedas callada, yo digo, para mí es mucho más fácil definir a Doidalí que definirme yo. Entonces, si a mí me preguntan quién es Doidalí, puedo decir todos los adjetivos que yo siento y que tengo de ella, que pienso de ella, pero que me cuesta sacarlos a mí. Pero Doidi, en ese momento, cuando tú decidiste empezar a estudiar medicina, ¿por qué te llamó la medicina? O sea, ¿por qué querías medicina? A veces lo pienso y no lo tengo tan claro porque sí tenía muy claro ahora que quería ser médico. O sea, desde hace mucho tiempo en mi familia no hay médicos, no venimos de una familia en la que fulanito estudió medicina. De hecho, cuando yo empecé a estudiar medicina había una referencia de una prima que ya estudiaba medicina. De resto, nadie en mi casa. Y mi mamá me decía que medicina, pero ¿por qué? Y como que no tenía quizás mucha confianza en que lo pudiera lograr, ¿no? Sin embargo, yo tenía que claro. A veces es como, me ha pasado con pacientes que han estado hospitalizados, que después que están hospitalizados, como que dicen, ay, yo quiero hacer esto, ¿no? Porque se identifican con uno, se identifican con lo que les ha pasado. Entonces, pensando a veces, le pregunto a mi mamá como que, mamá, y bueno, sí, yo tuve unos episodios en los que no recuerdo ni siquiera, estuve hospitalizada y capaz eso marcaría mi vida, no sé. Pero lo cierto es que desde que estaba estudiando bachillerato, yo dije, yo quiero ser médico. Okay. Y bueno, ¿Y qué te, y qué, definitivamente y qué te, y qué te llevó a escoger pediatría? pediatría para mí fue, cuando yo empecé a rotar en el hospital, sentía como que no conectaba con muchas cosas, como que, a ver, medicina interna era como, ay, pesado, cirugía había como mucho movimiento y pediatría tenía esa facilidad de conectar con los niños, de entenderlos, de saber qué, porque mucha gente te dice, ay, pero qué difícil ser pediatra porque los niños no hablan y eso es justo lo que a mí me gusta, Total. que me toca buscar, escudriñar para conseguir síntomas, para conseguir diagnósticos y después de eso, de paso, los pacientes pediátricos son súper agradecidos, pueden sentirse muy mal, pero igual quieren jugar, pueden sentirse muy mal, pero de todas maneras uno puede lograr conseguir una sonrisa a un bebé que está muy malito. Y pienso que para mí eso fue fundamental. Aparte siempre digo que mis profesores de pediatría tenían una aura diferente y yo dije, esa aura es la que yo quiero. Yo no quiero estar, voy a decir, no sé si suene feo, yo no quiero estar como el internista así, regañón, peleón, Total. yo no quiero estar como el de la estresado, y los pediatras como que bueno, esa sí era la onda que yo quería. Y definitivamente hice lo que me apasiona. Claro. Doidalí y yo rotamos juntas, o sea, estudiamos todo pregrado juntas. Doidalí y yo hicimos pediatría juntas.
Pero durante todo ese pregrado, nosotras rotamos por todas esas cosas cruentas y por todas esas rotaciones complicadas de sala de shock, de traumatología. Y yo creo que a mí una de las cosas que más me hizo decidir que yo quería ser pediatra fue haber visto personas bajo efectos del alcohol y personas que decían mentiras sobre sus síntomas. Yo veo que los niños, o sea, los niños no mienten. Entonces, para mí como que era eso lo primordial y que el niño, lo que tú dices, lo que el niño no diga los síntomas es lo más bonito de pediatría, porque no mienten lo que está sintiendo. O sea, hay que escudriñar, pero se logra entender. Y lo del aula de pediatría es totalmente diferente. O sea, cuando uno entra a un área pediátrica es diferente a entrar a un área de medicina interna y lamento a mis amigos internistas que nos estén escuchando, pero es completamente distinto. Doidi, ¿tú quedaste embarazada en pediatría, haciendo el posgrado? Sí. ¿Cómo, o sea, qué fue lo más difícil para ti durante esa época del embarazo? Primero afrontar que estabas embarazada porque siempre como que queremos cumplir ciertas condiciones antes de, o sea, graduarme antes de ser mamá. Entonces recuerdo la vez que me lo contaste y no sabíamos si alegrarnos o no alegrarnos, pues nos alegramos obviamente, pero decíamos, bueno, nos alegramos obviamente, pero era, bueno, sí, pero bueno, pero ya eres profesional, sí, claro que sí, era como fue una sorpresa. Entonces, Definitivamente no fue algo planificado. ¿Qué sentí? Sentí terror desde todo punto de vista. ¿Cómo se tomó? Obviamente en el posgrado nunca lo toman bien. sí, Y ahí me di cuenta que el mundo no está preparado para las madres, para los niños, no estamos preparados para la madre para la maternidad. trabajadora embarazada, o sea, para la trabajadora madre o embarazada. A pesar de ser médicos y de ser pediatras y de convivir el día a día con pediatras, yo decía, bueno, se supone que deberían saber de esto. De repente en una revista que ni siquiera te ofrecieran una silla teniendo 34 semanas de embarazo y una barrigota, yo decía, pero Dios mío, ¿dónde está la sensibilidad? ¿Qué La pasa? empatía. Era como que más digo que si estás embarazada, pues tienes que aguantar igual que los demás. Y no, no es así. Obviamente el cuerpo de la mujer embarazada tiene otras necesidades. Qué bonito fuera que tuviéramos eso desde siempre. Y resulta que no es así. Y no es así desde incluso las personas que supuestamente nosotros deberíamos saber que tienen mejores herramientas que quizás en otros ambientes laborales. Así que no me quiero imaginar cómo es en otros ambientes laborales. Pero sí fue difícil, fue una etapa dura, fue una etapa de, obviamente, exigirme mucho más a mí, de... yo siento que pasó muy rápido de todas maneras. Esto no lo veía así, pero ahorita que veo hacia atrás y digo, bueno, no, fue rápido, no duró nada realmente. Pero, pero son momentos en los que yo veo a una mamá embarazada y yo le digo, ¿te quieres sentar? ¿Quieres agua? ¿Quieres esto? Porque yo sé que obviamente uno ya estuvo ahí y sabiendo que otras personas ya estuvieron ahí, no lograron tener esa conciencia, es lo que yo digo. Para mí, aparte de todo lo demás, la maternidad fue un despertar de conciencia en muchos aspectos de la vida. Total. Y lo que dice es totalmente cierto. Creo que la sociedad, por muy feminista que sea cada vez más, o lo que sea, no está preparada para una madre trabajadora que sea mamá o que esté embarazada, porque lo toman como van a ver, no va a cumplir igual, no va a poder ejercer sus roles iguales y no hay esa empatía que se pide, o que se debe tener, no que se pide, que se debe tener. Pero yo recuerdo que el embarazo fue un embarazo muy bonito. No, cero enfermedades, cero complicaciones, fue un embarazo muy lindo, te veías hermosa. Yo recuerdo que Dalí era como la mamá, o sea, uno quería verse así cuando está embarazado. Y Y yo pude vivir mi embarazo con salud la mayoría de los meses. Bueno, ya al final fue un reposo más que necesario porque eh, el hospital no es un ambiente, a ver, nosotros como médicos siempre estamos expuestos a riesgos que asumimos. ujú, Ya al final tuve que salir de reposo, pero siento que no fue nada que no me fue así sintiera como demasiado nada. mal, sino Claro, ya que tocaba, tenía que poner. tocaba porque ya, o sea, Y siempre prioricé sentirme bien
mi embarazo, mi salud, a otras cosas, porque sabemos de compañeras de trabajo que, por ejemplo, empezaban a trabajar 15 días después de una cesárea. Y yo dije, bueno, no importa cuánto tiempo me tome esto, pero mi prioridad en este momento es estar sana, estar saludable y mi bebé, no más. Total. ¿Tú crees que en algún momento te juzgaste por no vivir tu embarazo sin estar haciendo el posgrado? ¿Pensaste en congelar posgrado y empezar posteriormente? ¿O si era realmente lo que tu bebé necesitaba? O sea, esa culpabilidad estuvo durante el embarazo. Y obviamente que uno se siente culpa. Yo digo que la maternidad viene con una carga de culpas. O sea, uno Total. siempre va a andar, se cayó, es culpa mía, no comió, es culpa mía. Obviamente, más aún si sabe que las cosas no eran las ideales para un embarazo. Después también entiendo que ideal es cualquier momento, ¿no? Porque cuando uno empieza a esperar hasta el momento ideal, fíjate que hablamos de que mi embarazo fue muy saludable y eso también tenía que ver con que tenía 27 añitos. Ahorita un embarazo para alguien que espera que termine el posgrado y la subespecialidad y todo eso se viene convirtiendo en más de 35 años y por eso tantas complicaciones en los embarazos de médicos también. Gracias. Entonces, sí, una noche que estaba de guardia, 3 de la mañana, esperando una cesárea, me acosté un rato en una camilla a descansar y la bebé empezó a moverse, pero muchísimo, y yo decía, ¿será esto no sé si es normal? ¿Por qué se mueve tanto? Dios mío. Y en la mañana apenas se hicieron las 7 de la mañana, le escribí a un amigo, yo, mira, ¿será que es normal que se mueva así? Se mueve demasiado. Y entonces me dice, sí, claro, es normal porque estás despierta, porque estás activo, porque estás con estrés, esperando una cesárea, que ninguna cesárea a las 3 de la mañana obviamente iba a salir todo bien. Ujú. Es, estaban operándole a esa hora por algo era, entonces sí, cuando uno examina ese tipo de cosas, tú dices, claro, por razón la personalidad de mi hija, con razón, también hablando de epigenética, el otro día revisando, consigo cómo es de beneficioso para un bebé que está en el vientre materno, que la mamá esté estudiando, que esté leyendo, que se esté formando, porque todo eso igual pasa al bebé. Entonces digo, bueno, sí, unas cosas no fueron tan positivas, pero otras eran muy positivas porque tenía una actividad todo el tiempo, estaba estudiando, estaba creando, pues estaba ese cerebro mío moviéndose con el de mi bebé. Y ahí está Lucy, que es una estrella en todo lo que hace, así que yo creo que sí surtió el efecto que pensamos positivo. ¿Cuál ha sido para ti el reto más grande de la maternidad? Diga, de tantos. Mucho, pero entender que, no sé si soy egoísta, pero uno cuando es uno solito, tiene todo para uno y todo el tiempo, sobre todo, ya entender que tu tiempo depende de otra persona, no es fácil, a mí no se me hizo nada fácil saber que no me podía bañar en una hora y secarme el cabello y hacer toda aquella rutina, sino que tenía que bañarme en 5 minutos y estar listo porque la bebé estaba esperándome. Hay gente que no le pega tanto, pero a mí eso me pegó mucho. Me pegó mucho saber que si yo tenía hambre no era que iba a comer ya, sino que primero tenía que darle comida al bebé y después a mí, y eso a mí de verdad sí me hacía ruido todo el tiempo. Yo luchaba contra eso, estaba en negación, estaba molesta. Yo, pero ¿por qué? De repente con mi esposo, sobre todo, yo, ajá, bueno, no, si se sienta a comer y yo no. Entonces, quizás hoy en día viera las cosas de otra forma, pero para mí eso fue duro. Entender que ya no somos prioridad, sino que ese bebé es la prioridad al 100%, ¿no? Es como, es la prioridad. Yo con mi mamá cuando nos veían sacrificadas por nosotros, haciendo alguna cosa que yo decía, ay Dios mío, esto solamente lo hace una mamá. Obviamente lo veía y yo decía, no, yo, es más, en algún momento se decía, no, yo no quiero ser mamá, porque esto es demasiado trabajo. Entonces, sí fue algo que me costó. Aparte, pues, los primeros meses como tal del posparto fueron duros, una recuperación difícil, mi lactancia fue difícil hasta que no fue realmente.
Yo me no fue acuerdo, exitosa, yo me pues. acuerdo que cuando recientemente, o sea, estabas en la clínica poscesaria, y es lo que hablamos de la empatía, ¿no? Eh, cansada y que se repite constantemente. Estabas en la clínica posoperada y estabas cansada. Obviamente los bloqueos, que es ese sangrado residual que queda por una cesárea, un poco incómoda. Y la gente está celebrando y está celebrando contigo ahí. Obviamente es la bienvenida a un nuevo ser, a una cosa hermosa, porque Lucy, preciosísima. Yo recuerdo cuando tú estabas posesaria inmediata, pues, ajá, yo me sentía con la potestad y con la atribución de llegar, ajá, como yo, pues, toda la vida, amigas. Y, y estabas ahí en la cama, posesaria, y es que es algo que sucede constantemente. Y me acuerdo que me decían, Vane, me quiero cambiar, porque tenías los loquios, que es el sangrado posterior a la cesárea, y pues estás adolorida, pero al lado está la gente celebrando porque llegó el bebé al mundo. Y yo digo, esa falta de empatía la entendí ese día contigo. O sea, yo no lo había entendido y para mí un bebé, bueno, nosotros en Venezuela eran los miaditos y los litros de licor que se le brinda a la persona que llega y los regalos y tal, pero la empatía de esa mamá que en ese momento se siente pero destruida. Y recuerdo que yo saqué a todo el mundo, yo no sé si tú te acuerdas de eso, yo, bueno, todos para afuera, vamos a cambiar y todo el mundo quedó así, yo, para afuera. Y era el momento de paz que una mujer postoperada necesita esa paz y no la hay. Entonces, yo creo que sí, lo que tú hablas de la falta de empatía es importante. Obviamente no decimos que no se celebre la llegada de un ser y menos una cosa hermosa como Lucy, pero sí esa falta de empatía. O sea, de celebrar, pero de igual preguntarle a la mamá cómo te sientes, qué quieres en este momento, qué te está haciendo falta. ¿Estás bien así o celebramos afuera y te quedamos aquí sola con tu esposo? Porque igual siempre va a tener que tener compañía. De paso, bueno, a mí me corresponde en un momento también trabajar mucho con partos y cesáreas y a mí me encanta, de verdad que es algo que yo disfruto. ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? En el mismo quirófano. Cuando aquí casi nadie hablaba de hacer las cosas empáticamente, de parto humanizado, de humanizar la cesárea, todo muy automático, yo empecé um, a ejercer profesionalmente en el área privada y yo me puedo quedar 2, 3 horas con la mamá recién de la cesárea o del parto y dedicarle ese tiempo porque realmente lo que se hacía antes con pediatras era recibir al bebé, secarlo, todo está bien, respira bien, se examina, se pasa al área, ya, hasta ahí llegó el rol del pediatra. Desde que yo empecé a ejercer como tal en privado, yo decía, no, bueno, pero vamos a quedar un ratico más porque cómo te sientes, porque sí quería darle más de mi atención, más de mi conocimiento y también obviamente relacionado con la lactancia materna de esa primera hora, de ese tiempo tan importante desde los primeros minutos, ¿no? Entonces, Yo creo que sí, esa es una de las cosas que podría decir yo que tu maternidad y tu posparto han formado a la pediatra que eres hoy. Porque realmente esa empatía la tienes es porque viviste esa experiencia o porque tuviste contacto con esa experiencia. Pero hablando del tema de la lactancia, yo creo que para mí es uno de los temas más difíciles de la maternidad porque hay como muchas exigencias de la sociedad y de las sociedades de pediatría donde la lactancia tiene que ser exclusiva. Em, entonces, cuéntanos un poquito tu experiencia con la lactancia, que yo ya me la conozco. pues contar una experiencia de lactancia se pueden llevar horas, ¿no? Te No, pero resumo, resumida, te por resumo. supuesto. Porque yo recuerdo que tú tenías dificultades para la lactancia y aún así David, pues obviamente también es médico, tu esposo, amante de la lactancia, sabe los beneficios. Decía, no, pero inténtalo, amor, pero inténtalo, pero vamos a lograrlo. Y la frustración detrás del no poder, o sea, háblanos un poquito de eso. Claro, es que uno cree que la lactancia es fácil y que con solo querer dar lactancia ya es suficiente. Ahora que tengo conocimientos en lactancia, sé que falló
que pudo haber faltado. Sin embargo, no quiere decir que no hayan otras personas que tengan también, a pesar de tener el conocimiento, dificultades. Siempre van a aparecer estas dificultades en la lactancia. El tema está en tener las herramientas para sobrepasarlas, pues para lograrlo. En el momento yo estuve en que no tenía las herramientas, a pesar de querer, a pesar de saber que iba a ser lo mejor para mi bebé, a pesar de que mi esposo tuviera más, de hecho, incluso que yo, él era, no, que tiene que dar lactancia y tal, y yo, sí, bueno, está bien. No fue suficiente solo el querer. Y después de con la práctica médica me he dado cuenta que no es suficiente solo querer. O también que a veces decimos que queremos, pero eso no está viniendo desde adentro, ¿sí? Obviamente yo quería, pero yo sabía que yo tenía que empezar a trabajar y que yo estaba en un posgrado y que yo le podía dedicar menos tiempo a mi bebé. Entonces ese querer, pero quiero, pero poquito. Quiero dar teta, pero cuando llegue a la casa. Entonces, realmente eso en la práctica casi siempre está asociado a fracaso. Entonces, obviamente eso lo veo ahora. Yo sí intenté dar lactancia pues, los primeros días hasta que, por no corregir agarre, se me lesionaron los pezones, tuve muchísimo dolor, me costaba mucho pegar la bebé directo porque yo soy medio floja para el dolor. Yo veo ahorita las mamitas que vienen con esos pezones y se pegan a las bebés y yo, Dios mío, o sea, las entiendo porque eso duele demasiado, demasiado porque es un dolor constante que no mejora Y nunca. hiciste mastitis Eh, también, ¿no? Sí. Después de los primeros 8 días que tenía ya los pezones roticos y todo esto, me da mastitis la primera vez, a los 8 días. Recibo un ciclo de antibiótico, mejor, a los 3, 4 días estaba mejor, o sea, mejor sin fiebre, pero con dolor, con pezones rotos todavía, sin poder pegar directamente a mi bebé. Empecé a dar lactancia en diferido, me extraía y le daba todo exclusivo, eso sí, o sea, yo pasaba todo el día extrayéndome para poderle dar mi leche a la bebé. No le daba fórmula ni nada, pero era demasiado agotador sentir fiebre, sentir cansancio, sentir escalofríos. Los escalofríos de la lactancia yo los puedo comparar con los del dengue, una cosa así. O sea, uno tiembla, la corporal que da a tener la mastitis es muy difícil. Hubo momentos en los que yo no podía ni alzar la bebé. Sí, Entonces todo eso yo recuerdo. era dolor, sufrir, volver a llorar cuando le volvía a tocar, e incluso me extraía, porque yo sí producía muchísima leche, y yo me extraía, y yo, bueno, aquí está la lechita de la siguiente toma, y la bebé quedaba llorando con hambre. Y córrale a buscar el extractor otra vez y a sacarme un poquito más porque quería más leche. Era muy rudo, de verdad. Fue un mes de intentarlo, de pasar de, bueno, a los 8 días mejora esa mastitis, a los 15 días tuve otra, a los 30 días, al día 30 yo empecé con fiebre otra vez. Y ese día le dije a mi esposo, no, yo ya no puedo dar más teta. Hasta aquí llegó mi lactancia. Yo le digo, necesito tomarme el medicamento para ya no producir más leche porque yo no quiero ya seguir sufriendo con esto porque tenía mucha producción. Esa sobreproducción que me hacía, esa extracción, porque la lactancia con diferida no es para todo el mundo, tienes que tener unos horarios para extraerte muy rigurosos, tienes que tener mucho apoyo también. Yo tuve mucho apoyo, no me puedo quejar de, no supe qué era cocinar, ni lavar ropa, ni nada de eso mientras tuve mi bebé esos primeros meses. Yo tenía que me ayudar en todo eso, pero realmente yo siento que emocionalmente, que físicamente, ya hasta ahí había llegado el esfuerzo que habría podido hacer. A ver, yo sí tengo muchos pacientes que en un momento me dicen no puedo más y que de repente con orientación y te dicen mira, ya va, es que esto va a ser por 3 días, este es un episodio nada más, en 3 días va a estar mejor y uno, bueno, ok, No se sigo. mentaliza. Sí, porque todo este primer mes tiene muchos cambios en la lactancia. Yo siempre trato incluso en la consulta y en la práctica de irle dando la información de los cambios que van a venir para que cuando lleguen Estén no sea preparados. como que, uy, Dios mío. Sí. Y quizás, pues, ahora identificándolo,
entiendo que yo lo más probable era que en esos 30 días la bebé tuviera un brote de crecimiento, quisiera comer mucho, yo extrayéndome más cada ratico para poder suplir esas necesidades de leche, hice más sobreproducción de leche y por eso vino de nuevo la mastitis. Capaz si yo hubiera sabido que en una semana no iba a estar así, lo Ya se hubiese te mantenido más acomodaba. tiempo. A mí llegó hasta ahí. Y eso te, Y realmente, esa decisión te acarreó culpa, que dijiste que viene, la maternidad viene con culpa, pero yo hice de todo ese mes para mantener la lactancia, que hasta rezos de mal de ojo y todas esas cosas, todo lo que me dijeran, mira, esto sirve, yo lo intentaba. bueno, y tenías Que por paralelamente a tu hermana que también tuvo una semana antes o después la bebé, que es Paulita, y ella sí, lactancia súper normal, ¿verdad? Sin problema. eso normal, sí, tuvo dolor la primera semana, ya no más, y era una maternidad totalmente diferente a la mía, entonces yo siento que no, nunca me comparé. Ok. Yo ahí sí, Porque eso es muy común, compararnos, pero bueno, quiero, ella sí puede, pero yo por qué no, pero mi niño es así. O sea, la comparación en la maternidad está constante y tú la tenías ahí al lado, porque era en el cuarto al lado, estaban las dos recién paridas y ella no tuvo esos problemas. Entonces, no, ella sí pudo dar, pero no, no siento que de repente eso me afectara. Sí me afectaba que yo lo quería lograr y no podía. Cuando busqué ayuda profesional, una de los médicos que me atendió me dijo, ay, ya, no todo el mundo da teta, usted puede dar tetero y ya, y yo como que en eso yo sentí un poco de alivio, ¿sí? ok. Quizás ahorita digo, bueno, yo estoy ojalá conseguido la profesional que me dijera, bueno, mira, esto es temporal, va a durar una semana, va a durar 3 días, te vas a sentir mejor, la bebé también, y, ajá, pero bueno, no fue así. Yo pues me quedé con ese, pues sí, es verdad, yo puedo darle fórmula y dejo de sufrir, paré de sufrir. Sin embargo, bueno, también fue súper rudo porque apenas iniciando mi fórmula, ninguna fórmula le caía bien a la bebé, entonces empezaron los cólicos, el dolor, el sufrimiento de verla a ella con cólicos, eh, difícil. Otra etapa, o sea, otro momento más en esos primeros días que fueron muy rudos. Hoy en día, Lucy es una niña sana, gracias a ti y a David. Y yo tengo la experiencia, o sea, tengo el testimonio de ustedes porque yo recuerdo muchísimo, muchísimo y haberme, la, el meterse en la crianza ajena, yo creo que es algo que debemos como seres humanos tratar de limitar. Y yo nunca voy a olvidar la fiesta del matrimonio al que fuimos, donde no le dabas Coca-Cola a Lucy. Lucy tendría cuánto, no sé, 3 añitos, no sé, 4 añitos, no sé. Y, Ah, y yo, pero no la dejas comer Coca-Cola, no la dejas comer, déjala ser niña. Recuerdo que eso fue lo que te dije, y tú, en ese momento la respuesta fue, es mi hija, mi crianza, pero muy decente, no fue grosera ni nada. Y es que yo no sabía que detrás de todo eso había una mamá sufriendo por un reflujo. Entonces ahí yo creo que, y eso lo hablamos hace poco, o sea, no hace 10 años, lo hablamos hace poco, donde usted se acuerda cuando me dijo tal cosa, esas cosas, así que yo sí, yo recuerdo. Y yo creo que desde ese momento dejé de involucrarme en opiniones previas a mi juicio en la crianza de otro niño, no desde el punto de vista de una pediatra, ¿no? Sino desde el punto de vista como Vanessa. Y Lucy sufrió de reflujo. ¿Te culpaste en algún momento de que ese reflujo haya sido por no dar lactancia? Porque eso es algo que yo veo muy común en mi consulta, creo que hasta el sol de hoy. hasta el sol de hoy. Sí, yo digo que Lucy es una niña sana, gracias a David y a ti, porque ustedes encontraron la forma. Yo sabía que aquí íbamos a tocar fibras. Lucy tiene, no, no es intolerancia al gluten, ¿no? No me hagas llorar, idiota. Bueno, Lucy tiene eosinofilia. ¿Cómo es que es el diagnóstico de Lucy? Gastritis eosinofílica.
ajá, ya que estaba tomando aire y lo más cómico es eso, ¿no? Que a pesar de que Vanessa también es pediatra, también pudiera decirse, maneja pacientes con este tipo de diagnóstico, siempre paso por explicar, ¿no? No, es que tiene esto, tiene aquello, y es como que para el que no lo esté viendo, no es, no es tan importante, no se fija el conocimiento. Entonces, a mí eso me chocaba mucho con mi entorno, porque yo decía, ajá, yo le explicaba, por ejemplo, a mis papás, Luciana no puede comer esto, no se le puede dar, y cuando me cuestionaban, yo decía, pero si ya se los expliqué, si ya se los dije, y yo ya a Vanessa hasta le mandé la foto de la endoscopia, y Vanessa todavía no sabe que es una esofagitis eosinofílica, o sea, no es gastritis, Vanessa, no es Ya, reflujo. ok. Pero al principio en la Pero, fiesta era un reflujo, lo estaban manejando como un reflujo, en aquel momento, por eso lo digo. claro, no, en esa época no teníamos un diagnóstico, nosotros no es que todavía hemos actuado por lo que veíamos clínicamente que pasaba cuando comía ciertas cosas, de, pero sí, era siempre igual, nos cuestionaban, pero ¿por qué no le dan? ¿Pero por qué? Ay, deberían darle un poquito, prueben a ver si ya se le quitó. Y entonces, bueno, gracias a Dios, en eso mi esposo y yo siempre hemos tenido del mismo punto de vista, porque los dos muy observadores siempre nos damos cuenta cuando un alimento no le caía bien, cuando este, definitivamente no insistíamos más con cosas, a pesar de que uno como mamá, bueno, yo como mamá siempre trato de consentirlo un poquito más, de ser más flexible y de decir, bueno, ojalá y pudiera comer esto un poquito y ya, para que se sienta mejor, pero, pero siempre paso por lo mismo, por explicar el diagnóstico, por explicar las causas, las consecuencias, porque vivir con una condición realmente, pues muchas veces la gente ahora nos dice como cosas como, ay, es que está de moda, ¿no? Comer sin gluten. Y yo, bueno, no es una moda para nosotros, no es una elección. O de repente llegamos a un restaurante y pedimos opciones y nos miran como que, ¿pero qué les pasa? Una vez un muchacho hasta le dijimos, "Uy, necesitamos un plato así, una hamburguesa tal", y nos miró y ni siquiera, o sea, que qué locos estamos nosotros por pedir la comida como la estábamos pidiendo. Cuando viajamos mucho a Colombia, sí vemos que en Colombia hay un poco de empatía con eso, tenemos conocimiento, pero aquí en nuestra ciudad pocas veces hemos tenido empatía con respecto a eso, incluso con grupos con los que hemos tenido que salir a compartir y tal. Es como que, bueno, ya, pues que coma tal cosa. Y yo, sí, pero a la niña no le provoca eso. O sea, ella quiere esto, pero sin esto. Y son muchas cosas en torno a lo que significa vivir con la condición de una alimentación diferente, pero yo siento que poco a poco durante todo este tiempo hemos ido superando, ya, bueno, como que lo miramos, ya, ok, pero también vivir con la carga emocional mía, la carga emocional de Luciana y la carga emocional de David y del que está en el entorno con respecto a qué va a comer la niña o cómo vamos a comerlo, es difícil conseguir un equilibrio. Es adaptarlo, ¿no? Es adaptar. O sea, obviamente el ser humano se puede adaptar a muchas condiciones, pero en una sociedad que no está preparada para eso es un poco más difícil. ¿Cómo hiciste? Porque cuando yo digo que previamente, que Lucy está sana, gracias a ustedes, es porque ustedes buscaron el diagnóstico, porque ustedes como papás buscaron el tratamiento, ustedes fueron realmente los que después de mucha investigación, ambos son médicos, David es cirujano, bariátrico, tú eres pediatra, entonces entre ustedes lograron determinar, obviamente de la mano de ciertos especialistas, pero fueron ustedes los que lograron el tratamiento y la mejoría en las endoscopias posteriores. Pero ¿cómo manejaron ustedes como papás cuando Lucy decía porque yo no puedo y porque quiero esto y veía a otros niños comer y ella no podía? Siento que en este aspecto hemos sido muy afortunados con
la forma en la que ella ha visto todo esto, con la madurez con la que ha asumido cuidar su salud. Este, trato en lo posible siempre de darle la mayor información. A ella le gusta también saber, es investigadora, pregunta, pero ¿por qué? ¿Pero cómo? Ay, mamá, o sea, que son, pues siento que más bien eso no ha sido una gran carga. La carga es de repente cuando hay momentos en los que los demás están compartiendo, porque al final todo se trata de un compartir de comida. Comida. Y cuando ella no, ahí sí, bueno, ella se pone triste, mami, pero a ver, yo quería otra cosa, o yo quiero, yo, bueno, hija, lo que trato, lo que me tocó, lo que he podido hacer y con la ayuda de mi esposo, que le gusta más esto, es volverme repostera, cocinera, y es algo en lo que en general te obliga a la maternidad. La maternidad vivida como debe ser, te obliga y te saca de tu zona de confort en todo. Porque uno es conformista y dice, bueno, yo no soy peluquera, que la peine otro. Y resulta que la maternidad te pone en momentos como que estás de viaje, ven una presentación en donde no tienes dónde buscar una peluquería y tienes que peinar a la muchachita. Tú, con tus Que manos, por con tu cierto peine. queda espectacular. Ya Doy Dalí es la máster haciendo el clean look y haciendo esos delineados. Luciana baila ballet y hace unas presentaciones muy lindas. Y Doy Dalí ha tenido que aprender a esto. Y entonces igual el maquillaje, yo bueno, no, pues vamos a comprar las cosas y vemos cómo se maquilla, igual es con la alimentación de ella, bueno, ahorita justamente hoy ella quiere hacer o quería probar algo que es viral, que se llama el chocolate Dubai. No sé si lo han visto, es un chocolate que está viral entre los muchachos, que lo ven por redes y ella quería probarlo. ¿Me puedes traer? Entonces estamos a hacer un chocolate Dubai que no tenga lácteos ni gluten, imagínense. Ok, bueno, bien. Bueno, ¿Sientes que eso te ha unido más como mamá e hija? Compartir esos sí, momentos. definitivamente entre nosotras hay una conexión porque tenía que ponerle eh, una persona en la que ella pudiera confiar, hablar, desahogar lo que sentía. Y para nosotras, de verdad, entre las dos hemos podido llevar tiempo bastante bien y obviamente nos ha unido muchísimo, sí. Está bien. Yo más nada con mi hija, yo ya sé qué quiere ella, qué necesita y a veces nos hacemos una ceñita y nos vamos o vamos a buscar otra cosa. O a veces a mí dice, no, bueno, mamá sí me molestó, pero no importa, yo prefiero quedarme para disfrutar del parque o qué sé yo, cuando hay A mí otra. la personalidad de Luciana me ha sorprendido desde siempre. Porque, porque Luciana, yo recuerdo que tenía como 4 o 5 años y me recitó por completo un libro y yo decía, pero ¿qué es esto? Esta niña, el vocabulario, o sea, la forma en la que habla tan espectacular y la última vez que recientemente estuvimos juntas, o sea, realmente creo que es una niña muy madura, sigue siendo una niña y no pierde su niñez por la madurez que tiene, que es lo bonito. Pero ahorita que estabas mencionando lo de que van a hacer un chocolate viral, el chocolate Dubai, ¿tú crees que esa maternidad o qué consejo le darías a una mamá que llega con referencias de TikTok o de Instagram sobre, mira la lactancia perfecta, esas rutinas perfectas que se muestran en TikTok e en Instagram sobre la maternidad? O sea, ¿cuál es la maternidad real más allá de las redes sociales? La verdad es que yo misma, porque hace 10 años que nació Lucy, quizás todavía apenas empezaba uno a publicar más foticos y más cositas en Instagram y uno mismo entraba como a ver, pero yo por qué estoy viendo esto, porque yo no me siento tan feliz como se siente ella, porque la realidad es que después también en retrospectiva me doy cuenta que yo tuve depresión postparto y la primera persona que me lo dijo fue mi mamá y yo me puse brava con ella porque yo me sentía mal, estaba llorando, tenía más. No, mamita, usted lo que tiene es depresión y yo, no, yo no tengo depresión, yo me siento mal, me duele, tengo fiebre, no sé qué. Obviamente, aceptar eh,
quizás ahorita hay un poquito de información, pero igual siempre cuando tú señalas no quisiera decir patología, pero cuando tú señalas ese Condición. mundo emocional diferente, la gente tiene un proceso total. Y yo siempre digo, de las pacientes que yo he visto que identifico que tienen depresión postparto y que quieren ayuda, de 10, 2. Y tiene mucho que ver con que sean jovencitas, por lo general, que tienen como más información y saben más acerca de esto, porque en la educación no se aprendió a hablar, a decir qué sientes, cómo lo sientes, que eso es algo que, por ejemplo, yo, como hablabas ahorita de Luciana, Luciana me cuenta mucho de qué siente y yo a veces digo, ¿será que yo no tenía esos espacios o que uno dejaba pasar las cosas porque no tenía la información? A mí que me funcionó en ese mes en el que me sentía tan terrible físicamente como emocionalmente, como cosas, porque yo digo que eso es casualidades, y ahí está la mano de Dios. Mi mamá me dice, mira, aquí hay un libro que me regalaron para mi hermana, o sea, ahora se lo habían dado a mi hermana porque mi hermana tenía un embarazo adolescente prácticamente, y ella me dice, me regalaron este libro, y yo me empiezo a leer el libro, y el libro para mí es maravilloso. Yo se lo he recomendado a 2 o 3 personas y nunca he tenido Una el mala feedback de la reseña. gente que me Ok. dice, a mí me funcionó, ¿Cuál es pero el libro? este Un año. se llama Para toda la vida y lo escribe Mariela Michelena. Ella es psiquiatra, es venezolana, pero vivía en España, ella ya murió, y ella escribe El secreto mundo emocional de la madre y su bebé. Y cuando yo empecé a leer este libro, yo decía, esto es todo lo que yo estoy sintiendo, no es lo que estoy viendo en las redes sociales, pero por eso la importancia también de buscar otras herramientas, ¿no? Las redes sociales son muy buenas, tienen muy buena información, sirven para muchas cosas, pero a veces cuando tú no estás encontrando lo que necesitas, tienes que buscar otras herramientas, tienes que buscar profesionales, tienes que buscar un libro que te diga un poco más de lo que pasa, ¿no? Para mí, aquí describe perfectamente cómo me sentía. Yo decía, pero es que no, lo que me está pasando a mí no es solo a mí, no estoy loca, le puede pasar a muchas personas y es normal, forma parte del secreto mundo emocional de la madre en ese momento, ¿ok? Y del bebé también, porque eh, justo ahorita tenía una consulta y yo suelo anticipar a los papás. Yo les digo, mire, este mes el bebé va a hacer ciertas cosas, ¿no? Porque la bebé que viene hoy tiene 6 meses, entonces de una vez les digo, mira, te va a dar angustia cuando la mami se separe, porque tal, ¿no? Porque de una vez empiezan a etiquetar los bebés como que "Ah, es que ya está mal criado porque tú lo malcriaste. Lo acostumbraste todo este tiempo a que solo quiere brazos contigo. Y empieza uno a seguir metiendo más piedritas en ese morral que sigue empezando más y que cargamos con culpas desde el día cero, porque realmente la maternidad empieza desde que estás embarazada, y empezar a llenar ese morralito de piedritas pesadas de culpas. Entonces, siento que para mí, eh, las comparaciones No con trae las redes nada bueno. sociales, ¿cómo? No trae nada bueno. Sí, no, definitivamente hay que buscar otras herramientas. Y si no te estás sintiendo cómodo, bien con la persona que te está dando la información, que te está ayudando, con el pediatra, con el obstetra, tienes todo el derecho de buscar otras herramientas, otras personas que estén más en este tema, porque también hay gente que de verdad la toma muy suave, bueno, sí, relajado, que viven como en otra conciencia, en otro nivel de conciencia, este, y que chévere le funciona con ese profesional, pero a ti no, y tú necesitas conectar con otro profesional que esté en otro nivel de conciencia y que te entienda mejor, que haya empatía y O sea que se puedan decir cosas. que yo creo que esa es una de las recomendaciones más genuinas y más reales que podemos hacerle a todas esas mamás. Yo como pediatra también las hago en mi consulta cuando detecto esos pensamientos intrusivos o esos cambios de ánimo, esa sensación de insuficiencia, de no soy buena madre, que pueden venir asociados a una depresión postparto, problemas de lactancia, buscar una ayuda real. Eh, una ayuda real me refiero a un especialista con el que uno realmente se sienta cómodo, no porque nos diga lo que queremos escuchar,
sino porque realmente sintamos que siente empatía con la situación que está viviendo esa persona. Yo creo que quedó claro que eres mejor pediatra porque eres mamá. Y eso está completamente Claro, claro en esta conversación. Ahora, ¿eres mejor persona porque fuiste mamá? persona, gracias a mi hija. Siento que eso ha sido, es lo que te decía, el despertar de conciencia. Cuando yo es la primera vez que le voy a leer el cuento de Caperucita Roja a Luciana y yo agarro y yo, a ver, Caperucita era una niña que llevaba una caperuza roja y iba por el bosque y entonces el lobo se comió a la abuelita y yo, no se la comió, un lobo se llevó a la abuelita para otro lugar. Porque tú empiezas a ponerle una lupa a todo lo que ves, a todo el entorno, a, a todo lo que le estás presentando para el resto de tu vida a esa criatura. Entonces yo decía, Dios mío, por este cuento, ¿quién lo escribió? Esto no es para niños. No sé quién Total, dijo que esto era para niños. total. Entonces, mismo en todos los aspectos de la vida. A ver, el vecino que tengo al lado, cómo se comporta, cómo le tengo que explicar, porque yo muchas veces soy el mal ejemplo también. Este, cómo a pesar de tener mucha conexión, también puedo decir, ya va, yo hoy me equivoqué, porque es que nos equivocamos todos los días. O sea, de verdad, eh, uno piensa que lo va a hacer perfecto y ninguna maternidad es perfecta, ninguna mamá es perfecta. La perfección está en encontrar el error y en conversar sobre ese error y en hablar juntos y decir, ya va, yo hoy me equivoqué, tú también, cómo lo acomodamos, cómo te sientes con eso, cómo me siento yo con eso y cómo transitamos esto, ¿sí? Cómo mañana nos levantamos y seguimos haciendo lo que tenemos que hacer a pesar de, ¿ok? Porque esto nos va a pasar probablemente muchas veces en la vida y quizás todos los días. Entonces, para esa gente que busca mucha perfección, es un poquito más complicado. O sea Por que eso te digo la maternidad para Baidalí en una balanza ha sido pura ganancia. A pesar de todas las cosas que tiene una maternidad real, hay una ganancia importante desde el punto de vista emocional, porque lo hemos hablado, el crecimiento emocional, las respuestas que hay que darle a las preguntas con las que sale Luciana, o las afirmaciones o las cosas que dice o que dicen los niños hoy en día, porque son increíbles las cosas con las que salen, darte esa capacidad de respuesta, de esa crianza, de reconocer esos errores y te ha hecho mejor profesional. Entonces, podemos decir que la maternidad es lo más lindo que sucede. mejor profesional y mejor persona. Sin embargo, respeto muchísimo a aquellos que deciden no tener la carga emocional de la maternidad, muy responsable, porque definitivamente hacer maternidad sin responsabilidad también ocurre muchísimo, y no solamente en aquellos casos que sabemos que ocurrió, no en aquella mamá que maltrató al niño, sino en el día a día de tanta gente que está a nuestro alrededor y que conciencia que no importa cómo vayan ocurriendo las cosas, aquí voy nada más, sin esa responsabilidad de buscar un poquito más allá, sin esa responsabilidad de entender un poquito más, de conectar un poquito más con esa personita que estás criando. De modificar Este, conductas. entonces yo cuando alguien me dice, no, bueno, yo de verdad no quiero tener hijos, yo digo, bueno, perfecto, está muy bien para ti porque esto es un trabajo que requiere mucho respeto, mucha responsabilidad y meterle mucho el pecho a realmente lo que significa todo en general, el crecimiento y el desarrollo de un niño. Bueno, ya para terminar, porque ya yo sabía que esta conversación iba a ser muy real, superó mis expectativas, porque para mí siempre, si yo quiero hablar de maternidad, en el momento yo no soy madre todavía, pero si yo quiero decidir si voy a ser o no voy a ser madre, las personas como Dalí, que tienen una visión muy real de la maternidad, que no la idealizan, que nos dicen, ok, esto no es como lo pintan las redes sociales, esto no es perfecto, son personas a las que uno realmente quiere escuchar, porque son experiencias y son cosas que muchas personas viven, que algunas callan, que otras sí pueden decir y que
que el poder está como en el crecer, modificar conductas y bueno, ser cada día mejor persona. Yo creo que yo siento que cuando escucho a Heidi, siento que la maternidad es un trabajo, no es lo que pintan, es algo bastante arduo, pero es algo demasiado hermoso. Así que como pediatra, entrevistar a otra pediatra que tenga una visión tan bonita de la vida, porque para mí eso es la visión que tiene Zoidi, que lo hemos hablado muchas veces. Últimamente nos hemos conectado un poquito más porque tuvimos un tiempo más distanciada, siempre hemos tenido contacto, pero cuando yo escucho lo que siento, cuando te escucho hablar y veo a Lucy y lo que siento es como algo aquí en el pecho, como ese orgullo que digo, cónchale, o sea, sí, sí se puede ser buena madre más allá de los estigmas, más allá de las culpas, de los pensamientos intrusivos, de la lactancia, de la preescolar, de las gripes, de las enfermedades y de mil cosas. Gracias. Yo sabía que este episodio iba a ser muy real. Y bueno, yo no puedo separar de que hablando con Euforia viene de Euforia virtual, de la tienda de skincare y makeup. Y yo siempre les hago una pregunta para finalizar a todos los invitados. Si ya viste los episodios, sabes cuál va a ser la pregunta. Pero si fueras un producto de skincare, ¿cuál serías? Responde bien, coño, tu madre. Yo sería retinol. Retinol. No te joven. Está muy bien el retinol, lo hemos hablado mucho ya. Retinol, lo que usted quiera, porque me ponga joven y menos arrugas. Todo lo que quite arruga, maravilloso. Loidi, gracias. Gracias por el tiempo, gracias por la disposición y por la sinceridad. Yo feliz de expresar y como hablábamos, si esto le puede servir aunque sea a una persona, ya Pues valió el tiempo que estuvimos ahí. a mí ya me sirvió. O sea que si esto me puede servir a mí, ya yo sigo en ganancia. Yo siempre digo que hablando con Euforia no es para hacernos virales, millonarios con esto, si bien es maravilloso, pero hablando con Euforia es para realmente inspirar y ver que somos seres humanos. Gracias. Besos a Lucy. Espero verlas muy pronto.